Bueno, si os parece, vamos a iniciar la sesión. Veo que ya habéis conectado el resto. Pues nada, en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradeceros de nuevo la asistencia a esta nueva sesión webinar. Una sesión webinar dedicada a Captio y Captio Connect y en concreto a la nueva funcionalidad de estas tarjetas en Buzzcards, una nueva funcionalidad que busca, pues, en definitiva, una mayor autonomía de cara a los empleados como usuarios de registro de gasto. Bueno, muchos de vosotros ya me conocéis, yo soy Juan Contreras, Solutions Lead en Innova, y nos acompañan en esta sesión también nuestras compañeras Tamara Navarrete, Channel Manager de Captio, y Neus Figueres, Product Manager de Captio también, que nos acompañará sobre todo en el apartado de demo de este nuevo módulo de Buzzcards. Bueno, la agenda, un breve resumen de la agenda de hoy. Para aquellos de vosotros pues bueno, que todavía no conocéis en detalle a Captio y Captio Connect, vamos a hacer una introducción general, tanto del apartado front office de usuario de Captio como Captio Connect, que ya sabéis que es el conector para los entornos Dynamics NAV y Business Central. Una vez visto este resumen general, pasaremos al apartado que nos centra la sesión de hoy, ¿no? Ese nuevo módulo de Buzzcards, de cómo podemos gestionar pues, esa alta, ¿no?, de nuevas tarjetas asignadas a usuarios de gasto. Pues bueno, con distintas opciones de generación de saldos, de asignación, de posibilidad de asignación virtual de tarjeta o incluso impresión física de las mismas. Ahí nos detallará nuestra compañera Neus esto en un nuevo módulo y nos guiará sobre un apartado de demo. Y bueno, por último, recordaros como siempre que aquí en el asistente de GoToWebinar tenéis tanto el apartado de preguntas como el apartado de chat para lanzar indistintamente cualquier duda que pueda surgir durante el transcurso, y al finalizar abrimos ese turno de cuestiones y las resolvemos. Si os parece, pasamos al primer apartado de la sesión de hoy, en la que vamos a revisar pues bueno, brevemente cómo nos ayuda Captio en la gestión de gastos de empleado, y para ello doy paso y presento a nuestra compañera Tamara Navarrete. Muy buenos días, Tamara. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Espero primero que todo que estéis todos bien. Pues sí, vamos a hablar de Captio, como decíamos, haciendo esta primera introducción. Probablemente alguno de los que estéis aquí ya conozcáis Captio, pero antes de pasar a hablar de la novedad dentro de Captio, que son las Buzzcards, vamos a refrescar un poquito la memoria sobre Captio. Captio, como sabéis, es una plataforma para la gestión de gastos de empleado. El por qué nace esta plataforma, si puedes pasar de diapositiva, Juan, por favor. Ok, perfecto. Pues como decíamos, nace sobre todo pues para combatir un poco ese sistema tradicional de gestión de gastos que si previo a la pandemia no tenía ningún sentido, ahora incluso mucho menos. Es decir, se ha acabado ya toda esa posibilidad de poder tener guardado todo el papel, transcribirlo a la hoja Excel, aparte de este tema pasarlo por valija internamente en la empresa a los diferentes departamentos, y esto ahora con prácticamente gran parte de la plantilla en la mayoría de empresas en formato de teletrabajo es inviable. Entonces, Captio precisamente nació en su momento para eso, para combatir el sistema tradicional de gastos, y ahora es más necesario que nunca para poderlos gestionar. Entonces, al final, el concepto es englobarlo todo en un único flujo, sin papeles, totalmente digital, a través de la nube, disponible en cualquier lugar y en cualquier momento, tanto para reportadores de gastos como para los supervisores de los mismos. Entonces, para que os hagáis una idea, una empresa con unos 300 empleados en movilidad, pasando gastos, ya no sería incluso movilidad, sino en situación de teletrabajo, llega a ahorrar más de 100.000 euros al año. ¿Y en qué ahorramos estos 100.000 euros al año? En estos pilares que podéis ver aquí. Por un lado está el ahorro económico, en toda la eficiencia de gestión de proceso, en la optimización de pagos, en los datos
manejados de manera mucho más real y de manera mucho más efectiva, lo que hace también que se puedan tomar decisiones de manera mucho más ágil y acertada. Control y prevención del fraude también, esto es muy importante. No quiere decir que los empleados quieran defraudar, pero a veces puede pasar que por rapidez, falta de tiempo, etcétera, pasemos, por ejemplo, un ticket duplicado y en un sistema tradicional eso no se detecte, etcétera. Entonces, en este sistema digital y automatizado, lo que se hace además es parametrizar en función de la política de gastos de cada empresa una serie de alertas y es muy difícil que se cuele cualquier gasto de manera injustificada. Y después está también la recuperación del IVA. El IVA de los tickets de gasto es un IVA que normalmente llamamos IVA despreciado porque rara vez se reclama por parte de las empresas, pero es muy importante la parte que se llega a recuperar económica de esos tickets de gasto, porque muchas veces con esa recuperación de IVA el cliente logra pagar el coste de implantación de un producto como Captio. Luego está la parte de cumplimiento normativo. La parte de cumplimiento normativo es muy importante y es básica. De hecho, fuimos los pioneros en España de tener el cumplimiento normativo por parte de la agencia tributaria en el producto de Captio y esto lo que permite es la homologación completa por parte de la agencia tributaria que es igual a la eliminación completa del papel de todo el proceso. Una vez hemos hecho la fotografía del ticket en cuestión a través de nuestro smartphone, esto sube a la nube, se nos indica conforme está correctamente registrado y ya podemos eliminar el papel de todo el proceso. No vamos a tener que guardar ningún ticket físico. Por otro lado, también el aumento de la productividad, toda esa agilización y automatización de procesos y todas esas personas que anteriormente las teníamos dedicadas, pues bien, o a reportar gastos o bien a supervisarlos, pueden estar dedicadas ahora a tareas muchísimo más productivas. Luego también el entorno digital, como decíamos, lo que facilita es que esté accesible toda la información desde cualquier lugar y en cualquier momento para tomar decisiones de manera mucho más ágil. Y al final también algo que nos preocupa mucho es la felicidad de los empleados. El pasar la nota de gastos deja de ser una tarea tediosa e improductiva vista así por los empleados para ser algo súper sencillo que vas haciendo conforme estás teniendo esos gastos en movilidad o bien en situación de teletrabajo, genera mucho menos estrés a los empleados y además se puede reembolsar de manera mucho más fácil y mucho más rápida todos esos gastos. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Genial. Un poco para que veáis el flujo aquí de cómo funciona el producto de Captio, aunque después veremos la parte de CARS, no en sí Captio, pero también Innova seguramente os hará llegar si lo necesitáis alguna demo específica sobre la plataforma de Captio. Yo tengo un ticket que se me ha generado, por ejemplo, de algún tipo de elemento de oficina que he tenido que comprar porque ahora en teletrabajo, pues como no estoy en la oficina, pues lo necesito también para mi día a día. Entonces tendría ese ticket en cuestión, hago la fotografía de ese ticket. Una vez hecho la fotografía, ese ticket sube a la nube, trabajamos con el Cloud Microsoft Azure. Empieza a actuar nuestro sistema OCR, se captan los datos principales de ese ticket, importe, fecha, proveedor. Una vez todo esto está captado, se nos marca correctamente en un check-in verde para poder imputar a un informe. Lo hemos imputado a un informe y lo enviamos a nuestro reportador. En ese viaje entre reportador, entre reportador y supervisor, actúa este sistema de alertas que comentábamos aquí. Entonces, este sistema de alertas lo que hace es que lo podemos parametrizar, como decíamos, en función de la política de gastos de cada empresa en cuestión y se detecta algún tipo de elemento que no se ajusta a esa política de gastos, es marcado mediante una alerta, incluso indicando de qué tipo de alerta se trata. ¿Qué tipo de alerta, por ejemplo, para que os hagáis una idea, se pueden configurar? Podemos configurar que salte una alerta si un empleado ha pasado un gasto en fin de semana y no correspondía que estuviera en movilidad ese fin de semana, si se ha pasado un gasto por duplicado, si teníamos un máximo de dieta por comensal o un máximo de gasto por informe y hemos excedido ese máximo. Todo esto saltarán alertas. Entonces, cuando esto llega a supervisión, supervisor solo tiene que focalizarse en aquellos tickets que sí contienen alertas y está en su mano aprobar o rechazar dicho informe.
Una vez pongamos que el informe está correcto, está aprobado por el supervisor, se reembolsa, se concilia y luego llega incluso la fase analítica de datos. Un dashboard muy potente donde podemos tener al minuto actualizado todos los gastos de la compañía por empleado, por departamentos, por sectores, por categorías de gasto, por formas de pago, etcétera. Esto sería un poco la parte de Captio. Juan, no sé si hay alguna slide más, si pasas a la siguiente, por favor. Creo que ya entramos en la parte de Emburs, Cars. Perfecto. Bueno, aquí una breve introducción primero del apartado de Captio Connect, antes de pasar a nuestra compañera Neus. Bueno, como habéis visto, hemos revisado lo que sería la parte de front office, ¿no? De ese usuario de gasto que a través de, principalmente del aplicativo o a través de web va a registrar esa serie de tickets y desplazamientos en kilometraje que va a ir gestionando, pero nos quedaría ese segundo público objetivo, ¿no? Que sería, pues en definitiva, el usuario de contabilidad, de administración, basado en este caso en Dynamics NAV y Business Central, que va a necesitar sincronizar toda esta funcionalidad. Pues bien, aquí es donde entra Captio Connect. Captio Connect, como bien sabéis, es la aplicación de conexión con los entornos Business Central y Navision, lanzada pues, el año pasado, en torno a septiembre, y que lo que nos va a permitir es sincronizar, en definitiva, todos esos detalles de gastos, de kilometrajes, de desplazamientos que van a ir imputando los distintos usuarios en el entorno ERP, Business Central y Navision, en definitiva, para facilitar la contabilización en el entorno pues contable de este tipo de usuario, que en definitiva es el ERP. ¿Qué va a permitir Captio Connect? Pues al mismo tiempo una rapidez en el despliegue de la implantación, ¿no? Y esto para vosotros como partners es interesante. Facilita un despliegue rápido en el entorno Business Central y Navision de lo que sería la puesta en marcha de Captio, y va a facilitar al usuario de administración todo el control de los gastos que se van a ir imputando, y toda la consecuencia contable con las distintas opciones de registro, que va a facilitar Captio Connect. En definitiva, para poner en marcha y para asegurarse de que esa política de gastos se ejecuta correctamente. Un resumen de las funcionalidades, pues bueno, como os decía, vamos a poder sincronizar y recuperar, o bien de forma periódica en función de una tarea que ejecutará la sincronización en función de cierta fecha, por ejemplo, que se ejecute la sincronización pues todas las tardes para que el día siguiente por la mañana el usuario contable tenga toda la información ya precargada del día anterior, o vamos a poder pues forzar una sincronización puntual en el caso de que sea excesivamente necesario pues recuperar cierta información que se haya ejecutado durante el día, por ejemplo. En cuanto a los datos que sincronizamos, evidentemente todos los gastos que se van a ir imputando, gastos, kilometrajes y el informe como tal, que el informe, como sabéis, es la unidad de envío de registro de gastos por parte del usuario, con esa doble procedencia, evidentemente desde la aplicación como principal vía de registro de gastos, pero también desde el entorno web. Para estos detalles de gastos y kilometrajes, desde Business Central y Navision vamos a tener disponibilidad de visualización, en este caso para el apartado de gasto del ticket correspondiente, y en el caso del kilometraje, pues ese desplazamiento en Google Maps que va a indicar el usuario, y que con el servicio adicional de Google Maps por parte de Captio vamos a poder recuperar como comprobante, ¿no? Por así decirlo. También con Captio Connect tenemos todo el apartado de gestión de datos maestros de la plataforma. ¿Qué datos maestros en concreto vamos a poder configurar? Pues por un lado el apartado de usuarios, esos distintos usuarios que hemos dado de alta en Captio de gastos. Vamos a poder hacer el mapeo con los distintos empleados que tengamos dados de alta en Business Central y Navision, para también toda la consecuencia contable de registro y reembolso en el caso de que sean gastos reembolsables por parte del usuario. Métodos de pago, los métodos de pagos también vamos a recuperarlos de aquellos que hemos indicado en Captio, para incluso poder llegar a un nivel adicional de detalle de poder discernir para un mismo método de pago que, dependiendo del empleado, tengamos una configuración de registro o bien a cuenta o bien a banco para cada uno de ellos.
las categorías de gasto, que este es uno de los campos fundamentales de Captio, el que va a tener vinculada toda la consecuencia contable de registro. Aquí vamos a indicar, pues en el caso de que ya estén configuradas en Captio, automáticamente el reconocimiento de la cuenta contra Business Central, siempre que coincida, o vamos a poder incluso personalizar todo lo que son los grupos de registros de IVA y de producto para cada una de esas cuentas. Y por último, campos personalizados, también una funcionalidad muy potente, principalmente para poder, en este caso, enviar datos de Business Central y Navision hacia Captio en dos vías. Por un lado, tendríamos todo el apartado de dimensiones, es decir, cualquier tipo de dimensión que tengamos en Business Central y Navision, vamos a poder configurarla como un campo personalizado en Captio. Y el apartado, también muy habitual, de proyectos / tareas, el poder trasladar pues esos campos como, por ejemplo, un desplegable para que el usuario pueda tener desde la misma app ese campo y seleccionar cuando registre uno de estos gastos o kilometrajes, pues un proyecto en concreto al que debe imputar ese gasto e incluso la tarea. El objetivo de la recuperación de todos los gastos, en definitiva, es la contabilización en nuestro sistema contable. En cuanto a la contabilización, vamos a tener tres opciones de registro, como diario factura y también como factura de compra. También es muy habitual el necesitar, ¿no?, esta opción de registro como factura de compra, pues por ejemplo, en los casos también que tengáis que gestionar el suministro de información inmediato del IVA, ¿no?, de cara a la agencia tributaria. Y principalmente, pues estas serían las funcionalidades, también de todo el apartado del control de importes de reembolso a usuarios, teniendo la distinción de qué gastos son reembolsables y no reembolsables desde una misma pantalla e interfaz de usuario en el área de trabajo. Y para aquellos gastos que sea necesario registrarlos lo antes posible porque, por ejemplo, pueden ser reembolsables, también la posibilidad de tener un registro individual de gasto más allá del registro también a través de la unidad base del informe. Un breve resumen de las versiones soportadas, pues bueno, siguiendo un poco la misma línea que Microsoft, de 16, Navision 2016 en adelante. Para los casos de Business Central, evidentemente on-premise y cloud, como bien sabéis, en el caso cloud, con disponibilidad de descarga a través de AppSource. Aquí bueno, podéis acceder a AppSource y descargar y hacer un trial gratuito de la aplicación. Y bueno, durante 2021 estamos extendiendo la funcionalidad para incorporar también en el área de AX y Finance. Y sin más demora, ahora sí, vamos a dar el testigo a nuestra compañera Neus, que nos va a presentar este nuevo módulo de las Invoice Cards y nos guiará sobre ese apartado interesante de demo que creo que todos vosotros estáis esperando. Hola, Neus. Neus, estás muteada. Perdón. Ahora. Buenos días a todos. Estaba configurando para que se viera la pantalla. Confirmadme si ya se ve la pantalla mía. Vale, sí. Estupendo. Pues bueno, buenos días. Yo soy Neus, soy la responsable de producto en la parte de marketing dentro de Emburse Captio. Y hoy os vamos a presentar las Emburse Cards, este nuevo producto del cual estamos tan orgullosos de presentaros porque realmente es un avance a nivel tecnológico y que va a aportar muchos beneficios tanto para la empresa como para los empleados que la utilicen. ¿Y qué son las Emburse Cards? A ver, si pasa el slide. Ahora. Las Emburse Cards son tarjetas de empresa con control inteligente. ¿Qué quiere decir lo de control inteligente? Quiere decir, ahora pues lo veremos mejor, pero que a la diferencia de las tarjetas convencionales, las tarjetas Emburse Cards pueden actuar en base a la política de gastos de cada empresa. ¿Vale? Estas tarjetas pueden ser físicas o virtuales y al final pues, se destinan a que los empleados puedan realizar gastos sin tener que utilizar su propia tarjeta. ¿Vale? Este es uno de los beneficios. De los dos grandes beneficios que hay, digamos, el primero es este, de que los usuarios pueden tener una tarjeta virtual o física de la empresa sin necesidad de tener que adelantar su propio dinero con sus propios medios y así ahorrarse a esperar el reembolso a final de mes. Y aparte para la empresa, lo veremos ahora en detalle, se gana mucho control
en tiempo real, es decir, antes de que se produzca la compra, ¿vale? Es súper importante el concepto de las tarjetas virtuales, que tienen un gran valor por el hecho de que son instantáneas. Podemos crear tarjetas de Emburscars en segundos para ser usadas al mismo instante. Es decir, un empleado necesita, como decía antes Tamara, algo de material de oficina en su casa, tiene que ir ya en una hora a comprarlo, ¿no? Pues su manager puede crearle en pocos minutos o segundos, después lo veremos en la demo, una tarjeta con el importe exacto, incluso el comercio exacto al que debe comprar ese material, y no hay que esperar a ciertas semanas que puede tardar una tarjeta convencional o las que son incluso las Emburscars físicas. Entonces, aquí no, las Emburscars es un producto que es un add-on de Captio, siempre va junto, es una parte más de Captio, se vende conjuntamente, y no estamos compitiendo con las tarjetas convencionales de los bancos, ¿vale? Los atributos son distintos, los bancos tienen otras ventajas, como crédito o seguros, ¿vale? No pretendemos sustituir esas tarjetas, pero lo que pretendemos con ellas es democratizar que todos los usuarios de una empresa puedan tener una tarjeta de empresa, ¿vale? Con el fin de no adelantar su propio dinero. Beneficios principales, los 4 principales. Como os decía, el control. ¿Por qué el control? Porque a diferencia de lo que pasa de forma convencional en los gastos, un usuario reporta un gasto con su dinero, pasa por el flujo que decía Tamara de la política de gastos y en base a si cumple o no cumple con la política de la empresa que supuestamente el usuario tiene que conocer, en el caso que no cumpla ese gasto, pues no se le va a pagar al usuario, ¿no? Llegamos tarde. Entonces aquí los beneficios, uno de los primeros, es que si el gasto que va a producirse por parte del usuario, del empleado, no cumple con la política de gastos, habiéndola preconfigurado, no va a poder realizar dicho pago, ¿vale? Eso es un punto importante. Después, punto 2, pues el hecho de que podamos implementar las restricciones en base a nuestra política de gastos. Importe, pues lo veremos las posibilidades que hay, pero son muchas. El tema de la conciliación instantánea, esto es súper importante porque al final, ¿qué pasa? Que muchas veces hacemos foto del ticket y no lo llegamos nunca a conciliar con el pago que hemos hecho, ¿no? Con la tarjeta. Entonces, de este modo, lo interesante de esto es que ahora veremos el flujo, pero cuando el usuario realiza un pago con la tarjeta virtual o física de Emburscars, en el instante le aparece una notificación push en su dispositivo móvil que le dice: acabas de realizar una transacción con la tarjeta de Emburs, por favor procede a hacer la foto del recibo, ¿vale? Esto por un lado. Después, ¿qué más? Y por último, el tema de la satisfacción. Pues el hecho que los empleados, como decía antes, no tengan que adelantar con su propio dinero la compra, pues también crear empleados más felices y esto al final pues reproduce mayor productividad, etc. Vale, aquí vemos un poco lo que sería el panel. No voy a entrar al detalle porque en la demo lo veremos mejor, ¿vale? Luego lo vemos. A nivel de funcionalidades, 4 cosas interesantes, ¿no? Que un poco ya he pasado por encima por ellas. El control en el punto de venta. En el mismo momento que se produce la compra, ¿no? Que lo que os decía antes de la push notification que sale al usuario cuando realiza la compra, ¿no? Pues se vería así. Esto es súper interesante, además en este momento, cuando se produce la compra, en el caso que sea una compra fraudulenta o que no se pueda realizar el pago porque no entra dentro de la política de gastos, pues se notifica al administrador, al manager o la persona que está de supervisor de ese empleado, ¿vale? A veces puede ser que realmente si se desee que la persona realice este proceso, esta compra, entonces se podría volver a la parte de administración y cambiar los atributos para que esa persona pueda finalmente proceder con la compra que quería realizar, ¿vale? Siempre hay excepciones.
El tema de la eliminación de los anticipos en efectivo. A día de hoy con Captio también tenemos la funcionalidad de que un usuario pueda solicitar anticipos para un viaje, para un desplazamiento, para lo que sea, de modo que recibe con antelación ese dinero que tiene que solicitar, esperar la aprobación, tal, para el viaje. En este caso, directamente esta funcionalidad podría desaparecer porque con las tarjetas no sería necesario solicitar este tipo de anticipos, a pesar de que sí que hay algún punto que luego veremos de solicitud también de dinero dentro de las Emburse Cards. Vale, lo que decíamos también de la conciliación de gastos automatizada. Es ideal para las empresas que el usuario concilie el gasto en ese mismo momento para olvidarse y tener ya, al final, en el momento que se precisa la conciliación, tenerlo ya todo bien. Otra funcionalidad es que se pueden desactivar esas tarjetas con un clic. En el caso que el usuario pierda la tarjeta, deje la empresa, 1000 cosas que pueden pasar, pues son fácilmente desactivables, ¿vale? Y después, súper importante, el tema de, tenemos tanto las físicas como las virtuales, y tanto una como la otra las podemos incluir en lo que es el wallet, la billetera móvil, que esto es súper práctico, seguro que muchos a día de hoy ya lo utilizáis. El hecho de poder directamente poner en nuestro dispositivo móvil la tarjeta y pagar con Apple Pay o con Android, ¿vale? Entonces es muy práctico para los usuarios. ¿Cómo se pueden configurar las reglas y los presupuestos, ¿no? Pues tenemos como varios de 3 bloques generales. La primera, por la parte del importe, podemos especificar si queremos que esa tarjeta de desempleado tenga un importe diario máximo o semanal o mensual. Y esto además le podemos sumar límites por categoría o por comercio. Es decir, pues yo solo quiero, pues lo veremos también en la demo, que el empleado con esa tarjeta solo pueda pagar en comercios de restauración o solo para tema de vuelos, gasolina, etc. Y aparte también se puede filtrar, poner una característica más, un filtro más que sería por proveedor. Pues solo quiero que pueda gastar en el Corte Inglés o en restaurantes X. También se puede poner. Y aparte se puede solicitar cualquier documentación por parte de la empresa se precise que el usuario añada. Para ver un poco el flow, el flujo, el proceso, ¿vale? La parte de conciliación en tiempo real. Pues el primer paso sería, como vemos aquí, en el caso se muestra el wallet, pero sería el mismo para una tarjeta física. Pagar, realizar el pago, ya sea físicamente o virtualmente. En ese momento que se produce la transacción, el usuario vería, como vemos aquí, una push notification informándole de la nueva transacción, del importe de la misma, del comercio y notificándole que realice la foto del ticket para que pues se pueda realizar la conciliación. Y en este momento, cuando le damos a esta push notification, se abriría la aplicación de Captio. Desde la aplicación de Captio se realizaría la fotografía del ticket, que pasaría a ser conciliada directamente desde Captio, junto con los datos del pago de la Emburse Cards. Y además aquí se podría añadir toda la información, como ya sabéis que se puede añadir desde Captio, de información extra. ¿Vale? Si hemos invitado a alguien a comer, documentación que se quiera añadir, cualquier comentario que precise la empresa. Las Emburse Cards están respaldadas, trabajamos con la mayor pasarela de pago a nivel internacional, una de las más importantes que es Stripe. Trabajamos con Visa y con unos protocolos de seguridad muy exigentes, como son el 3DS2. Casos de uso, ¿vale? Vemos aquí ahora 6 casos de uso. Puede tener mucha variedad, es muy interesante ver cómo podemos realmente sacar partido a las Emburse Cards. El primero de ellos sería gastos generales y de viaje, que esto es lo más común, digamos, pues vamos a realizar un viaje, necesitamos pues pagar restaurantes, taxis, etcétera, etcétera. Después, para control de proveedores, se pueden crear tarjetas que solo sean para gastar para un único proveedor y filtrar que solo sea para ese proveedor. Esto pues para departamentos de marketing o realmente para cualquier cosa. Se puede especificar que esa tarjeta solo sirve para un proveedor en concreto.
Para beneficios y comidas que se quiera ofrecer al empleado, sustituyendo, por ejemplo, el ticket restaurante, pues decir, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, yo doy 15 euros a mis empleados para que puedan consumir en restauración y además en comercio o en un comercio en concreto, ¿vale? Después, ahora con todo el tema del teletrabajo, pues lo que sería comprar material de oficina, también se puede poner las restricciones que deseemos. Todo el tema de los eventos también es muy interesante, el hecho de que un evento tiene fecha de inicio y fecha de fin, podemos establecer que esta tarjeta solo se utilice de tal fecha a tal fecha, después automáticamente queda anulada y no se puede gastar más dinero. O, por ejemplo, por contratación, todo el tema es del tema de recruitment, que para los departamentos de recursos humanos te lo puede ser muy útil, ¿no? Para cuando el día que se tiene una reunión con un posible empleado, pues que poderle mandar una tarjeta virtual y que no tenga que pagar los desplazamientos desde su bolsillo, ¿no? Pues también ya nos ganamos un poco la confianza de este futuro empleado. Vale, visto esto, vamos ahora a ver una demo más o menos rápida. Supongo que lo veis bien, aquí tengo una notificación que no puedo quitar. Bueno, pues esto sería un poco a ver, que quito esto de aquí, que vosotros no lo veis, pero sí. Eso sería el panel de Emburscars, ¿vale? La parte web, la parte de configuración o solicitud de más budget. Entonces aquí vemos, hay como dos partes. En la parte izquierda vemos el menú. El menú se divide también en dos partes, la parte de administración y la parte de personal. Hay que decir que dentro de las Emburscars, en la parte de configuración, pueden haber 4 tipos de usuario. Los administradores, el contable, el revisor y lo que sería el que llamamos miembro, que básicamente sería el reportador, en este caso la persona que realiza gastos, y los miembros solo ven la información de su tarjeta. Vale, aquí vamos a ir un poco a ver cada punto. Si le doy aquí, veremos todas las tarjetas que hay activas, ¿vale? Vemos en la izquierda el menú, en la parte central toda la información y a la derecha nos permite filtrar. Entonces aquí estamos viendo ahora mismo todas las tarjetas que está creado en esta demo. Os daremos también acceso a una demo si queréis para que podáis presentar, jugar con ella. De hecho es el mismo link que vemos aquí, ya os lo mandaré. Entonces vemos aquí todas las tarjetas que hay creadas, podemos ver las personas asignadas a cada tarjeta, si entramos dentro veremos toda la información, ver el budget, el importe que tiene cada tarjeta asignada, incluso qué parte de este importe está disponible. Podemos filtrar por tarjetas activas, suspendidas, inactivas, canceladas, por si son físicas o virtuales, las personas por categorías, por departamentos, localizaciones u otras etiquetas que hayamos creado de forma customizada. Si vamos desde la parte de administración, también podemos ir a la parte de people, o sea, a la parte de personal. Aquí veríamos pues, también todas las personas y desde aquí se añaden nuevos miembros. Después de la parte de transacciones se pueden ver todas las transacciones realizadas. Por la parte de pre-approval son aprobaciones, o sea, solicitud de dinero de los miembros ya que están dados de alta en la Emburscars. Pueden solicitar más dinero en sus tarjetas y aquí pues aparecería toda la información. Y desde Expense Policy podemos crear todas las políticas generales de la empresa, más allá de las que se puedan crear de forma independiente para cada una de las tarjetas. En accounting, pues toda la parte de integración y administración, contabilidad. Bank account, aquí es muy interesante porque las Emburscars funcionan de forma que son tarjetas precargadas, digamos. Nosotros, como empresa, enlazamos nuestra cuenta empresarial con Emburscars muy fácilmente y vamos añadiendo fondos para que estos puedan ser utilizados. No es necesario que haya siempre los fondos totales de los importes de las tarjetas, porque al final todos se van a utilizar en el mismo instante. Además, podemos, a través de la configuración, podemos activar alertas, notificaciones, en cuanto los fondos sean inferiores a un porcentaje X del total para que no pase nunca que el usuario vaya a pagar y se encuentre que no hay fondos, ¿vale? Entonces se puede automatizar para que siempre haya dinero. Después aquí información de la compañía y soporte. Esto no hay más. Vale, desde la parte de personal
En este caso, pues yo tengo aquí 3 tarjetas creadas, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver es cómo crear una nueva tarjeta para un usuario, ¿vale? Entonces vamos aquí, se puede crear de los dos sitios, pero vamos aquí desde Cars, vamos a crear una tarjeta, tenemos la opción de crear tarjeta virtual o física, las de plástico, entonces vamos a crear una tarjeta virtual y vamos a asignársela a alguien, ¿vale? Voy a inventarme un nombre, Pablo García, ya lo tenía creado, pablo@embus.com, es imaginario, le asignamos la tarjeta, ¿vale? Y aquí vamos a poner una descripción, pues no sé, viaje, comercial, donde sea. Dios. Podemos poner la descripción que queramos para identificar esa tarjeta. Puede ser algo más genérico o si vamos a ir creando tarjetas por eventos, pues, con la descripción que un poco deseemos, ¿vale? Vamos a la parte de las reglas. Aquí vamos a añadir, esto ahora está en dólares, la plataforma que estará pública a finales del próximo mes ya estará en euros y todo lo que veis de información estará en castellano, se me ha olvidado decirlo al principio. Entonces aquí vemos el importe total que queremos asignarle a esta tarjeta y además podemos asignarlo por total, por día, por semana o por mes. Entonces aquí pues voy a ponerle, por ejemplo, 2.000 dólares o euros para el viaje que va a hacer Pablo a una visita comercial o la semana que esté en Estados Unidos. Además, podemos añadir una segunda capa de budget, más presupuesto, en el caso que esa persona que va a viajar pues tenga que comprar algún portátil o, por ejemplo, laptop. Y entonces, pues si ponemos aquí el precio del portátil, pues 1.200 dólares, por ejemplo. E incluso podemos decir, pues si lo queremos, en este caso como es una cosa concreta, pues es el total. Podemos añadirle incluso restricciones en que queremos que se gaste, ¿no? El caso del portátil, pues podríamos en tiendas de software, computer, software stores. Entonces aquí, por ejemplo, podemos incluso añadir qué día de la semana esa persona va a gastar en esta compra. De momento, pues no, en este caso no tendría mucho sentido. Igual si lo supiéramos, sí. Y ahora pues tienen los 2.000 más los 1.200. ¿Qué podemos hacer más? Podemos añadir límites por transacción, es decir, de esos 2.000 euros que hemos puesto inicialmente, cada transacción, ¿qué límite queremos que tenga? Pues igual, pues de 200. Y podemos incluso añadir pues fechas, cuándo va a viajar a Estados Unidos Pablo, pues por ejemplo, del 17 al 23, justo. Entonces aquí ya nos informa que la tarjeta no estará disponible hasta la fecha que hemos establecido. Además podemos decir lo que os decía, restricciones. Solo queremos que estos 2.000 euros se utilicen pues, en hoteles, en gasolina porque tiene que alquilar un coche, etcétera. Y creamos la tarjeta. ¿Vale? Una vez creada la tarjeta, vale, aquí no he puesto bien lo de la fecha. Ah, bueno, no, claro, mira, se podría activar ahora mismo si quisiera, ¿vale? Bueno, entonces aquí ahora ya me sale, voy a volver a las tarjetas y ahora si fuera yo Pablo, pues bueno, me saldría aquí la tarjeta. ¿Vale? Entonces yo lo vería así. Vería el importe total que se me ha adjudicado por el viaje en concreto y el extra que tengo para el laptop. Como administrador yo puedo suspender la tarjeta, cancelarla, marcarla como perdida y como empleado pues vería toda esta información, la misma que hemos creado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora si somos el empleado que ha recibido la tarjeta? Pues podría ir aquí al More y añadir esa tarjeta al wallet de mi teléfono. Pues le daría aquí y aquí me dice que tengo que añadir el número de mi teléfono, ¿vale? Y buscaría pues Spain, lo añadiría. Ahora no lo voy a hacer porque tampoco lo veríais en tiempo real. Y una vez ya me saldría una notificación en el móvil, me diría
añadir tarjeta en el wallet y a partir de aquí ya podría empezar a utilizarla. Tan fácil como esto. Y hasta aquí la presentación de Embuscar. Si tenéis dudas, estoy abierta a escucharlas y además tenemos un centro de ayuda con muchísimos artículos que explican toda la parte técnica y de configuración y etcétera. Muchas gracias, Neus, por la presentación y demás. Ha sido muy, muy clara. Voy a recuperar pantalla. Vale, como comentamos, tenéis el apartado de preguntas y chat de GoToWebinar por si queréis lanzar alguna cuestión, algún apartado que no haya quedado del todo claro, podéis aprovechar este tiempo que tenemos aquí a Neus para resolverlas. Mientras tanto, comentaros que os haremos llegar la presentación junto con el vídeo de la sesión, sobre todo porque sé que muchos de vosotros no habéis podido asistir y ya me habéis comentado que tenéis la agenda bastante complicada. No va a haber problema, os pasamos el vídeo de la sesión para que lo consumáis y lo reviséis on demand y toda la documentación relativa a Embuscars también. Bueno, yo creo que ha sido bastante claro. Entonces, veo que no hay preguntas por vuestra parte. Está todo claro, nos comentan. De acuerdo. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias Tamara y Neus por vuestra presentación y demo. Y nada, agradeceros a todos la asistencia a esta sesión. Y como decíamos, os haremos llegar tanto el clip como la presentación para que podáis, pues aquellos de vosotros que habéis asistido, compartir internamente, volver a revisar y para aquellos que sé que no habéis podido conectar hoy, pues bueno, lo tenéis on demand para que podáis consultar y de nuevo cualquier cuestión o cualquier casuística más específica podéis contactarme y lo tratamos sin ningún tipo de problema. Nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os esperamos en la próxima sesión de webinar. Que tengáis buen día. Un saludo. Hasta luego.